Bueno, listo. Entonces, buenas tardes para todas una vez más. Bienvenidas a este espacio que tenemos, gracias a Dios, de poder compartir su palabra y de poder pues también estar juntas. Estamos hermanas de varias partes del país y también de fuera del país, entonces qué bendición, ¿cierto? Poder estar juntas en estos momentos. Hasta el momento van 42 personas y pues esperamos que se vayan uniendo en el transcurso. Para aprovechar entonces el tiempo vamos a iniciar con una oración y posteriormente la hermana Damaris nos va a compartir un tema acerca del ministerio de la mujer en la iglesia, y después de que ella termine la presentación tendremos la oportunidad, las que quieran voluntariamente, hacer sus comentarios, sus aportes o sus inquietudes al respecto. Entonces, vamos a iniciar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este lindo día que nos permites vivir. Te damos muchas gracias, sobre todo porque es un día en tu presencia, porque es un día bajo tu bendición. En este momento queremos encomendar nuestros corazones, nuestros pensamientos, para que tú seas hablándonos, para que tu espíritu tenga libertad entre nosotros y que todo lo que hablemos sea bajo tu voluntad, que todo lo que hablemos sea para la honra y gloria tuya y que tú seas motivándonos a cada día a agradarte más, servirte más y ser de olores fragantes para ti. Quedamos pues en tus manos, dándote toda la honra y la gloria. Amén. Amén. Bueno, hermana Damaris. Bueno, muy buenas tardes a todas mis amadas hermanas que están conectadas en estos momentos y las que lo van a ver posteriormente. Que el Señor sea bendiciéndoles rica y abundantemente en sus vidas personales, pero también en el servicio para el Señor, en el ministerio de la mujer en la iglesia para su contribución al desarrollo de los diferentes ministerios en la asamblea. Entonces, para partir tenemos Romanos 12, 4 y 5, que dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanas, en este momento, entonces, yo quiero dejarles a ustedes, quiero dejarles unas preguntas para reflexionar. Con base en estas preguntas, entonces estaremos haciendo nuestra participación y si tenemos un aporte, hermanas, vamos también a hacerlo. Si tenemos una pregunta, la vamos a realizar, la escribimos también por el chat y la hermana Elizabeth nos va a estar entonces recogiendo estas preguntas para el final de ahora que yo finalice la presentación, podamos entonces realizar el conversatorio. Hay unas preguntas acá que les he puesto, posiblemente hayan otras, pero dice, ¿cuál es el propósito de Dios para mí como parte del cuerpo de Cristo? Mi condición espiritual y mis servicios son importantes para el bienestar de la iglesia local. ¿Ha tenido su ministerio o servicio para el Señor? ¿Ha identificado, su ministerio o servicio para el Señor y sabe cómo hacerlo? ¿Hace falta mi contribución o servicio en la asamblea local? ¿Qué ministerios o servicios pueden ser puestos en acción en la asamblea en la cual me congrego? ¿Y cuál de las referencias que se encuentran en la Biblia relacionadas a mujeres le ha servido de inspiración para el desarrollo de su ministerio en la iglesia? Si usted quiere abrir el micrófono para hacer esa participación, entonces nos gustaría escucharle brevemente en qué puntos de esa mujer que usted se ha apoyado le ha servido de inspiración. Muy bien, entonces quisiera tomar como punto de partida estos tres aspectos muy importantes para que nosotros, comprendiendo que para poder servir tengo que saber a quién servir y tengo que entender que cuando yo sirvo es porque amo. Hermana, silenció el micrófono y no la escuchamos. Damaris, espera, por favor, un momentico que quedaste silenciada.
Ya va. Mm. Y Damaris directamente no lo puede activar. Sí, ella Damaris, sí lo puede activar. Ella lo puede activar. ya lo puedes reactivar, Damaris. Ahí ya puedo, ¿listo? Ya, listo, ahí está. Hay tres aspectos relevantes que nosotros, para poder entender el ministerio en la iglesia, debemos tenerlo claro, esos tres aspectos que yo les estoy colocando aquí en esta diapositiva. Y uno es comprender que la mujer es creación divina y entender cuál es el propósito de Dios con cada una de nosotras. Es decir, ya he aceptado la condición de hija de Dios, ¿sí? Y entonces cuando yo soy hija de Dios, entonces tengo un Padre Celestial a quien quiero, amo y voy a servirle, ¿sí? Es poner en acción. Disculpe, hermana, qué pena la interrumpo, es que se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado, Elisa? Por favor, tú me ayudas. No, yo estoy escuchando bien. No sé si es la hermana nada más. Puede ser el internet. Yo aquí me encuentro, yo me veo bien y está bien la pantalla. ¿Alguien más escucha mal? No, de pronto es el internet de Melissa. Sí. Entonces, esa condición de hija de Dios, ¿sí? Nos pone en una posición de comprender que somos creación divina, su especial tesoro, y entenderemos entonces cuál es el propósito de Dios con cada una de nosotras. Segundo, aceptar con agrado, allí me faltó la aceptar con agrado el lugar que Dios me ha designado de acuerdo a su plan divino. Y conocer aquello por lo cual Dios me capacitó. O sea, Dios a cada persona le ha dado dones y talentos. ¿Cuál es el mío? ¿Cómo lo pongo en acción? ¿Cómo lo utilizo para el beneficio y el servicio y la contribución para el desarrollo de la iglesia local? Aquí no me está... Bueno, muy bien. Entonces, puesta en acción de los ministerios o servicios para contribuir al desarrollo de la iglesia local. He tratado de aglomerar en estos 5 puntos, aunque son amplísimos y más adelante vamos a ver algunos de ellos, pero he querido colocar de esta manera en estos 5 puntos o 5 diferentes ministerios, cada una de las actividades y ministerios que nosotros podemos desarrollar como hijas de Dios, teniendo como punto de partida que amamos al Señor, que somos hijas de Dios, que somos una creación divina y que en su misericordia Dios nos ha dotado de dones y talentos para ponerlos en acción en la asamblea. Entonces, el primero que yo tengo allí mencionado es adoración y evangelización. Si las hermanas me pueden ayudar allí con las citas, vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a mirar el versículo 14. Luego pasamos a segunda de Timoteo 4:5 y luego pasamos a Filipenses 4:23. Allí hay más citas, solo a manera de ejemplo puse algunas de hermanas, mujeres que se destacaron en este aspecto. Muy probable que en algunas encontremos aspectos de otro ministerio. Sin embargo, quiero resaltar en esas citas el aspecto de la adoración y la evangelización, que es un llamado para todas nosotras antes de salir a hacer algún ministerio, es nosotras mismas como hijas de Dios adorar y alabar al Señor de manera permanente con y en nuestras vidas. ¿Sí? No solamente en la iglesia, ¿cierto? Cantamos muy lindo, a mí me encanta cantar en la iglesia, concentrarme y mi mente se va, ¿cierto? En adoración, pero hay que hacerlo también en la casa. Vamos entonces, hermanas, si alguna tiene Hechos 1:14, es tan amable, abre su micrófono. Hermana Elisa, ¿hay posibilidades de abrir el micrófono? Sí, cada uno. ¿Quién puede, hermanas, las que van a participar? Hechos 1:14 dice,
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien. Hechos 1:14. Ajá. Segunda de Timoteo 4:5. Hermana Cristina, si quiere puede leer allí las dos citas. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 4:2-3, ¿qué nos dice, hermanas? ¿No pueda? 2 y 3. Filipenses, sí, señora, 4:2 y 3. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy bien, allí vemos algunos ejemplos de mujeres que se destacaron en el apoyo a la evangelización. La evangelización es un ministerio eclesiástico, o sea, está para todos, incluso desde los niños, ¿sí? Desde los niños, los jóvenes, los adolescentes, las mujeres jóvenes, mujeres de mayores, las abuelitas, las viudas, todos estamos llamados a adorar y a evangelizar. Entonces, esto es un ministerio que contribuye al desarrollo de nuestra asamblea, de nuestra iglesia local. Hacer misericordia, qué interesante ese aspecto, ¿cierto? La hospitalidad. Entonces, miremos estas citas, hermanas, Hebreos 13:16 y Hechos 9:36. Yo solo he tomado la partecita, sí, allí es todo un pasaje, pero yo he tomado la parte exacta donde nos hace recordar ese ministerio de estas mujeres piadosas que en su momento fueron de mucha ayuda para los hermanos en la congregación donde ellas se encontraban. Hebreos 13:16, hermanas. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Muy bien, muchas gracias, hermana. Y Hechos capítulo 9, versículo 36, muy conocido por nosotras, que nos gusta mucho este pasaje, que nos dice, no vamos a leer todo el pasaje, pero solamente el verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Qué interesante, encontramos allí entonces mujeres piadosas, mujeres que hicieron con sus manos, allí vemos a ejemplo de mujeres que hicieron con sus manos obras de misericordia, ¿sí? Esas obras de hospitalidad. Y ahora vamos a ver algunas cosas que podemos hacer prácticas para mostrar entonces si nosotros tenemos este ministerio. Recuerden, hermanas, que hay abundancia de dones y de ministerios y todas no tenemos que hacer lo mismo. Por eso somos un ramillete de hermosas mujeres que contribuimos en la asamblea para ese desarrollo de la iglesia, ¿cierto? Entonces, vamos mirando nosotras en dónde nos hemos destacado o dónde nos queremos destacar, que eso va en correspondencia con la pasión, ¿sí? Y entonces había una pregunta, ¿cómo sé cuál es mi don o cuál es mi talento? Pues hermana, piense en algo en lo que a usted le apasiona, en lo que usted le llama su atención, en lo que la arropa. Y entonces usted dice, listo, sí, eso me encanta, evangelizar, siempre estoy allí lista para las campañas y voy aquí, me gusta sellar la literatura e incluso si yo quiero también y tengo la facilidad de escribir literatura, también es algo que se puede hacer y eso también forma parte de la evangelización. Muy bien, vamos para Tito 2, 4 al 6. La idea es no demorarme para que podamos entonces
entrar en el conversatorio. Tito, por favor, Tito 2, 4 al 6, que allí habla en general de la enseñanza, pero que hay bastante que entrar dentro de ese ministerio. Tito 2, 4, 6, algunas de las hermanas, por favor, y vamos preparando Romanos 16, del 1 al 3, y Romanos también el 6, bueno, ahí la misma persona puede leer Romanos 16 del 1 al 3, luego 6 y luego el 12. Y Juan 4.1. Aquí ya digamos que cerramos el tema de la cita, lo que quería poner es la fundamentación bíblica, que esto no nos lo estamos inventando, ni se lo está inventando la hermana Damaris. Esto es algo que el Señor lo ha dado en su palabra para nuestra aplicación y para que nosotros podamos ponerlo por obra. Tito 2, 4 al 6. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Muchas gracias, hermana. Entonces allí vemos, como les dije, lo he retomado a manera general de lo que es la enseñanza, ¿sí? No solamente, no, yo no soy anciana, entonces eso a mí no me corresponde. No, es que yo no soy casada, entonces tampoco me corresponde. Es en general, de manera genérica, el término enseñanza. Muy bien, y para la visitación tenemos Romanos 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Muy bien, hermano, muchas gracias. Entonces aquí vemos también otro ministerio bien interesante y que no significa que solamente sea para el ítem de visitación, que también puede ser usado para hacer misericordia de hospitalidad. Entonces, como vemos, hermanas, el Señor nos ha dotado de todos estos ministerios para que nosotros los pongamos en acción en nuestras asambleas. Inicialmente, y es obvio, a partir desde nuestra familia, pero con proyección a la iglesia local y luego a otras congregaciones. Y por último tenemos el discernimiento de exhortación, que es tan importante y tan necesario. Como es tan importante que nosotras las mujeres podemos ayudar a que con el discernimiento que el Señor nos dé podemos ayudar a jóvenes, podemos ayudar a parejas, podemos ayudar a los niños si se están enfrentando a un peligro. Y la exhortación, que lo vemos también en la parte de la consejería. Primera de Juan 4.1. Bueno, voy a leer. Dice, hermano. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muy bien, hermanas, allí nos enseña también la importancia de las mujeres en este aspecto y de estar muy atentas cuando el hermano está predicando, ¿cierto? Cuando los hermanos están enseñando, tomar apuntes y darnos cuenta que sí es de acuerdo a la enseñanza y a la sana doctrina. Vamos entonces, hermanas, a avanzar. Ay, aquí creo que me salté. Bueno, entonces he puesto algunas actividades prácticas que nosotras como mujeres podemos realizar en nuestras asambleas. Entonces, mirábamos ahora la oración ferviente, el desarrollo de la fe con nosotras mismas y también poderlo hacer y ayudar a las más jóvenes, a los niños, a las hermanas nuevas en la asamblea. Dice, mediante grupos de oración en casas y oración en la misma asamblea, ¿cierto? Nosotros podemos reunirnos a orar. Ahora lo estamos haciendo, por ejemplo, en las mañanas nos reunimos a orar, ya que no podemos ir a la capilla. Bueno, buscar una forma que se pueda hacer oración con otras. Y eso va a ayudar a aumentar la fe en las personas y eso nos desarrolla una fe, una oración ferviente y una adoración al Señor.
En cuanto a la enseñanza, sí que es bien amplio, hermanas. Están la enseñanza para los niños, para las niñas, adolescentes, para los jóvenes. Todo eso en donde nosotros podemos desempeñarnos. Trabajar con las damas de todas las edades. Ahí no tenemos límite de edades, ¿cierto? Podemos trabajar con las viudas, con las madres en oración, con las mujeres que no son casadas, o sea, las jóvenes, pero también hay mujeres mayores que no son casadas, para trabajar con todo lo que tenga que ver con la enseñanza. Y allí, entonces, yo les he puesto algún ítem allí que es convocatoria a talleres para maestros de la clase bíblica. Es decir, programar, ayudar a formar otros maestros, ¿sí? Eso es algo que podemos nosotras como mujeres realizar en la asamblea. Ayudar, ¿sí? Que una hermana que tenga el talento, esta hermana, hagamos un taller y bueno, ayudamos con toda la logística de cómo podemos montar talleres para la enseñanza de la clase bíblica, cómo podemos dirigir reunión de damas, cómo podemos nosotros también, allí le he puesto talleres para planificación, organización de la logística, para campamentos, tanto de niños como adolescentes, campamento para jóvenes, campamento para damas, campamentos de mujeres en oración, que yo sé que muchas de ustedes han participado en cada uno de estos ministerios, y apoyo en retiro de parejas. Es decir, el área de trabajo para la mujer es bien amplia en la asamblea. Hay bastante para hacer y eso ayuda a enriquecer nuestras asambleas locales. En cuanto a la hospitalidad, pues he puesto allí algunas, seguramente ustedes tienen muchas más. He puesto algunas a manera de ejemplo, la canasta de amor, ¿sí? Estar pendiente de que los hermanos, porque se olvidan, ¿cierto? No es porque no quieran, sencillamente se pasa. Entonces podemos estarle mandando un mensajito de texto, una llamadita, hermanas. Recuerden que este fin de semana la canasta de amor va para la familia tal. No olviden entonces traer su aporte. Y estoy segura que con este trabajo que haces allí de llamar, ya estás contribuyendo con este ministerio. Ayuda a las viudas. A veces nos olvidamos de las viudas y la Biblia nos da ese mandamiento de ayudar a las mujeres viudas, sobre todo las mayores, porque las mujeres viudas mayores a veces ya por la edad no tienen toda la energía, ¿sí? Para ir a hacer las compras, para limpiar la casa, no tienen a veces los recursos para pagarle a alguien. Entonces allí hay un ministerio, hermanas, ir a ayudar a esta hermanita viuda, ¿sí? Ayudarle a limpiar la casa, que estás ayudando a lavar un poco de ropa. Bueno, no sé, ahí miraría cada una cómo puede servir. Madres cabeza de familia, tienen unos niños allí, no saben, sí, están bien enredadas con esto, y entonces podemos nosotros estar preocupándonos por ellas, cómo podemos también contribuir y cómo podemos ayudar con algo de víveres quizás con ayuda material. Bueno, también veo aquí una acción y es con las jóvenes que recién han tenido su primer bebé. Recordemos las que somos mamás, que cuando estamos recién madres primerizas es tenaz, nos volvemos que no sabemos qué hacer con el bebé, que el bebé llora, y sí, nos volvemos un tres, pero qué interesante que allí nosotras podemos jugar un papel importante. Yo recuerdo en mi caso, la hermana María me decía, Damaris, tú tienes que hacer una siesta, porque si no vas a estar muy cansada cuando llegue la tarde, cuando llegue tu esposo. Y claro, yo dije, claro, y fue muy apropiado. Todavía, hermana Mariana, recuerdo su consejo, porque fue muy interesante. Claro, si yo acostaba al bebé, al tiempito después del almuerzo, yo también podía hacer una siestica. Y así, ¿no? Entonces, todos esos consejitos a veces no necesitamos, a veces también ayudar en el tema de los oficios. Y allí vemos hospitalidad, hermanas. También lo que es la visitación, estamos mirando que es muy necesario visitar a nuevos creyentes, ¿sí? Animarles en la fe, mostrarles que ellos pueden contar con nosotros, también visitar a los enfermos. Bueno, ahora por estos días pues esto no es posible, pero sí podemos orar por ellos y si tenemos la oportunidad podemos también llamar, hermanos. Ahora
podemos hacer una videoconferencia para animarle a algún hermano que de pronto nos damos cuenta que tiene una situación, un link y todas nos unimos en oración. También a las viudas, esa visitación, pues como ya lo expliqué anteriormente, cae muy bien con algo de frutas, con un pancito y una bolsita de leche. Pero bueno, si no tengo nada de eso, yo puedo en la casa hacer algunas arepas y poderlas llevar. Es decir, que no sea la limitante de que, no, es que no tengo dinero. Bueno, los orfanatos, hermanas, son niños que necesitan, son carentes de amor y necesitan muchísimo afecto y se ponen tan felices cuando se puede visitar, cuando se les lleva algún regalito, cuando se les lleva unas galletitas y por ahí derecho, claro, la palabra. Los hogares, los hogares geriátricos, los abuelitos. Mi suegra se encuentra en un hogar geriátrico y ellos en diciembre acostumbran a hacer, por ejemplo, lo de la novena, porque ellos son católicos. Y yo le pedí permiso, por ejemplo, a la señora que si podíamos reunirnos allí. Entonces fue interesante porque pudimos nosotros cantar y adorar al Señor allí, nos permitieron orar. Entonces, en los hogares geriátricos también aceptan visitas de creyentes, a pesar de que ellos sean católicos, ellos no se ponen limitantes en ese sentido. Y bueno, si en uno nos cierra la puerta, pues habrán otros que nos reciben. Los hospitales, hermanas, hospitales y clínicas, hay bastante trabajo allí para hacer. Hay una sala que esa sala está dispuesta solo para personas que ya están en las últimas, hermanas. Y yo recuerdo en una ocasión, 11 de la noche, estaba con Carlos, fuimos a visitar a una hermana y Carlos se quedó mucho rato. Y al salir me dijo Carlos, no, Damaris, tienes que entrar porque yo veo a la hermana bastante triste, 11 de la noche. Y yo dije, pero hasta ahora me van a dejar entrar. Y dijo, pues te presentas allí en la puerta y que te dejan entrar. Hermanas, me dieron la Biblia, yo dije, voy para la sala tal y no me preguntaron nada más. O sea, hay una gran necesidad, hermanas, realmente para este ministerio. Entonces, bueno, hay mucho más y yo quisiera poder quedarme aquí contándoles más cosas, más ideas, pero sé que el tiempo se me ha pasado. Entonces, yo quiero dejarles esta reflexión, hermanas, que Dios les ayude a comprender que su condición espiritual y su ministerio o servicio contribuyen al bienestar de su iglesia local. Nuestra iglesia local nos necesita. Entonces vamos a las preguntas primeras que yo les puse para reflexionar, para que se abra la conversación. Muchas gracias, hermanas, por su atención y entonces demos lugar, hermanas, a su participación. Bueno, entonces, ¿qué hermana quiere iniciar participando? Recuerden que puede comentar las preguntas o si tiene una pregunta diferente o algo para aportar de su experiencia personal o de asamblea, también lo pueden hacer. Correcto. Pues a mi hermana sí me gustaría que me repitiera nuevamente la primera pregunta, por favor. La primera pregunta dice, ¿cuál es el propósito de Dios para mí como parte del cuerpo de Cristo? Pues yo creo que para mí, pues en mi experiencia, y hablo pues como muy personalmente, ¿cierto? Perdón, Melissa, ¿nos recuerdas de dónde eres, por favor? Claro, yo soy de acá de Pereira, Parque Industrial. Okay. Vale, sí. Bueno, les decía que como que, o sea, yo lo siento de esta manera, de que yo soy un instrumento que Dios utiliza, que hace que yo sea como una voz más para Él en el momento en que me acerco como una persona para poderle hablar sobre Él. Entonces yo siento que más que todo es como ser uno, dejarse utilizar de Dios para poder llegar a unos corazones que no conocen de Él, que no saben de Él. Entonces, más que todo yo siento que es como un instrumento terrenal. Ya con base a mi vida espiritual, yo deseo que sea así de verdad de corazón, de ser una hija de Él, una hija que conozca de sus palabras, que sea temedaria de su poder, de su grandeza, de que cada día anhele más de Él, que busque de Él, y tras de eso
ayudar a que, pues en el caso mío, en mi familia y amigos y amigas también lleguen a los pies de Él y sepan y crean que Él es el único Salvador, el único que nos va a sacar de todo este montón de crisis, por ejemplo, en lo que está pasando en este momento con lo del coronavirus. Muchos temen, y como decía el hermano esta mañana en la predicación, no debemos temer ni tener miedo, antes deberíamos alegrarnos porque ya es tiempo de que nos vayamos reuniendo con Dios, de que pasemos a esa gloria y ese lugar tan hermoso que Él nos describe, diciéndonos que es un lugar donde no va a haber tristeza ni tinieblas. Entonces, creo que para mí eso es algo que me motiva más a que en mí crezca y aprender más de Él cada día más. Eso es como mi conocimiento que puedo como peninar sobre mí. Le doy el paso a otra hermana que tenga. Bueno, Gracias, Melissa. ¿Alguien más quiere compartir? Puede ser de otra pregunta o de algo que ustedes consideren importante. Me gustaría decir algo. Sí, claro, Soy Mariana. Mariana de Medellín, Itagüí. Estoy recordando las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 15, donde habla de cómo Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y pensando en esa primera pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotras en su cuerpo? Jesús dice que el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Entonces, y luego dice, separados de mí nada podéis hacer, que sabemos esto, ¿cierto? Pero el propósito de Dios es que nuestras vidas tengan mucho fruto, que podemos producir mucho fruto para Él. Y como hemos visto el ejemplo de Dorcas en Hechos, ella hizo muchas buenas obras, hizo muchas túnicas para los pobres y las viudas. Y entonces ella es un ejemplo para nosotros, ¿no? De utilizar nuestros dones para la gloria de Dios y para edificar a nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Mariana. ¿Alguien más? Yo también quisiera decir algo. Soy Ana Cristina Villamil. Sí, Cristina. Hay dones muy como que no se ven tanto y esos dones son muy necesarios y muy especiales también en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hay personas que siempre reciben a los nuevos ahí cuando llegamos a la capilla y eso es tan bonito, ¿verdad? Para una persona nueva sobre todo. Y había una hermana una vez que me decía, hermana, es que yo siento que no estoy haciendo nada, pero la puerta sin ella, o sea, ella era la que recibía, era diferente porque ella era con esa alegría y con esa bienvenida tan calurosa que daba. Y son servicios, digamos, sencillos. Hay otras hermanas que oran muchísimo por todos, por muchos, ¿verdad? Por todos, por la asamblea, por los misioneros, por todos. Y hay hermanas que dedican mucho tiempo orando y esto es un gran servicio para el Señor que casi no se ve. Entonces hay veces que nosotros pensamos que como que no estamos haciendo mucho si solo estamos haciendo cosas así. Y esos dones, ese servicio para el Señor es muy importante. Entonces, digamos que no todo tiene que verse, pero es muy importante porque sin las oraciones de tantos no podríamos muchos otros hacer otras cosas, ¿verdad? Y los hermanos y las conferencias, necesitan muchas personas que estén orando por esto. Entonces es muy importante esos pequeños servicios que casi no se ven, pero son muy importantes. Gracias, Cristina. A mí me llama la atención la segunda pregunta que plantea Damaris, que es acerca de si es importante o no mi condición espiritual y mi servicio como mujer para el funcionamiento de la asamblea. Y aquí pensando, pues me acordaba, me llegaba al corazón el lugar que tuvo la mujer en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces, si pensamos en el lugar que tuvieron las mujeres, que tuvieron esa gran oportunidad de estar con él, de estar con él cara a cara, podemos mirar que sí es muy importante el lugar de nosotros en la asamblea. A veces pensamos que solamente es un lugar para hombres, pues porque sabemos que son la cabeza, que son la parte del liderazgo, pero si notamos esos ejemplos bíblicos, vemos que las mujeres tuvieron un papel muy importante en ese ministerio de Jesús. En consecuencia, también en nuestros días, nuestro papel es muy importante en la iglesia.
Y podemos ser mujeres de bendición o podemos ser mujeres que obstaculizan ese ministerio como tal, que obstaculizan que más personas lleguen al Señor o que crezcan para Él. Entonces yo pienso que también es un momento de pensar qué estoy haciendo yo en mi iglesia local, en mi asamblea, cuál es mi lugar. ¿Estoy siendo de bendición o al contrario soy de aquellas que causan conflicto, que causan resillas entre hermanas, que a todo le colocan el problema, o al contrario, soy de aquellas mujeres que están dispuestas a trabajar para el Señor, a apoyar a otras, a apoyar, si tienen esposos que son líderes, pues también tenemos como ese lugar tan importante de apoyarlos, o si no tenemos de esos dones tan espectaculares como algunas tienen, pues tenemos dones para, podemos tener la oportunidad del servicio. En el Ministerio con el Señor vemos unas mujeres muy activas en la parte espiritual, pero también vemos otras mujeres que apoyaban a través de su servicio, cocinando, limpiando las túnicas, apoyando monetariamente. Entonces tenemos todo un abanico de posibilidades para hacerlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer primeramente, como dijo la hermana Mariana, es estar pegados a la vid, y si estamos pegados a la vid podemos entonces dar buen fruto para el Señor. Entonces, qué bueno, hermanas, que seamos esos canales de bendición en nuestras asambleas, que nos dispongamos para que el Señor nos pueda usar y que podamos también ser de apoyo y de motivación para otras hermanas nuevas, para que puedan también entregar sus vidas y consagrarlas para ser de servicio, ¿cierto? De ser útiles, vasijas útiles y vasijas limpias en las manos del Señor. Buenas tardes, hermana. Hermana Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues me gusta mucho poder compartir hoy con ustedes porque creo que Dios me ha puesto en una condición bien interesante que hace pensar muchas cosas respecto al ministerio mío, por ejemplo, en la asamblea local. Hace un tiempo, la pregunta 3 de pronto la pueden poner otra vez, hermana Damaris, el pantallazo de las preguntas. Hola, puedes leer, Damaris, para poder que nos... Ajá. Porque si colocas la pantalla no nos podemos ver. Ah, bueno, entonces... ¿Sí? Yo la leo entonces para que no se preocupen. Okay. Bueno, porque yo tengo toda ampliada la pantalla, yo voy a minimizar, pero si la tienes allí, hermana, ¿la puedes leer, por favor? Bueno, la pregunta 3 dice, ¿ha identificado su ministerio o servicio para el Señor? Y sigue otra pregunta, ¿sabe cómo hacerlo? Pues yo estaba muy tranquila en la asamblea local Manizales originalmente, pero yo tengo profesión de bióloga y Dios me llevó a la selva amazónica del Baupés en el 2015. Y pues yo no dejé ser parte de la iglesia por estar allá, pero obviamente no tenía forma de congregarme con mis hermanos. Pero sí estaba conectada, así como nos recuerda Juan 15, al Señor, atenta a su voz. Y allá había dificultades de conexión también de internet, no tenía señal telefónica permanente, pero siempre tenía el recurso de estar en intimidad con Dios. Yo soy soltera, ¿sí? También para dar ese preámbulo. Allí el Señor me llamó al ministerio misionero con indígenas, hermanos. Y mi primera pregunta era, Señor, yo soy soltera, ¿eso no te importa? ¿No te preocupa? No hay un varón el que vaya a llevar la batuta. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo sí quiero y estoy dispuesta, pero ¿cómo se hace esto? Entonces, él me llamó al servicio porque yo le preguntaba, Señor, ¿quién va a venir a estos lugares donde no, o sea, ha llegado un evangelio apóstata, donde conocen solamente el evangelismo que llegó con los españoles y que además lo han mezclado con sus creencias animistas? Eso es una mezcla de creencias terrible que ha llevado a la gente a estar lejos de Dios. Pero ahora yo me sentía con esa carga por los indígenas de mi país, que hay tantas etnias increíbles. Y yo me veía con mucho deseo de servir al Señor allí, pero no entendía cómo hacerlo. Pero en medio de eso el Señor me recordó, por ejemplo, los hermanos Pickens, que ellos sirven al Señor con los emperatados, y estaban allí en Pereira, y me pude poner en contacto. Entonces yo no sabía cómo hacerlo,
pero recurrí a unos hermanos que tenían más experiencia. Y aquí va mi punto. Ya Dios me permitió identificar el servicio que Él quería para mí, pero a veces nosotros no sabemos cómo hacerlo. Podemos recurrir a hermanos con más experiencia o que por lo menos creamos que tienen alguna pauta para darnos una orientación. Y cuando, como mi caso, que es algo como tampoco usual, ministerio entre indígenas, pues necesité esperar también a los pies del Señor, orar por confirmación, pedirle también que me mostrara cuál era su tiempo, porque después de que Él me hizo llamado, Él me sacó de la selva y yo menos entendí, ¿cómo así? Pero si me dijiste que te sirviera con los indígenas, ahora ¿cómo es que me sacas? Pero claro, yo no entendía que tenía todo un proceso de preparación para mí y luego me llevó allá a Medellín y pude congregarme con la iglesia de Itagüí y de verdad era necesario que yo estuviera allá, era muy necesario. Fue de gran bendición dejar que Dios moviera todas esas fichas para que todo se engranara, como dice Efesios capítulo 4, cuando habla también de este tema de los dones espirituales que reparte el Espíritu. Dice un solo Dios, una fe, un bautismo, un Señor y Padre de todos, pero dice también que un cuerpo, y empieza a decir, pero todos tienen diferentes funciones. Y al final, en Efesios 4:15 más o menos, es que dice que, pero todas las partes bien engranadas hacen que la obra del Señor avance. Entonces, en mi experiencia, les digo que el punto de partida es estar a los pies del Señor. Como vemos a una María, Marta y María, ambas querían servir al Señor, pero la manera en que ellas la hacían era bien diferente, porque María ponía la prioridad en su tiempo con Dios, con Jesús, y Marta ponía su prioridad en el hacer. Pero eso trajo consecuencias, y vemos que el Señor dice que María se quedó con la mejor parte. Cuando estamos en intimidad con el Señor, ahí es donde sabemos cómo Él nos quiere usar. Y también, si nosotras en realidad no sabemos cómo hacer eso que el Señor nos está llamando a hacer, podemos recurrir a hermanos con más experiencia y dejar que también les confirme a ellos, nos confirme a nosotros. Y al final el Señor va mostrando todo, va abriendo paso a paso, vamos abriendo las puertas. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Carolina, por compartir tu experiencia. Es una gran motivación también para las hermanas jóvenes y adolescentes, pues que adolescentes solteras, que pueden tener también la oportunidad de servir al Señor fuera de sus casas. Las que ya estamos casadas y con hijos, pues ya tenemos como una limitante, pero aprovechar también este tiempo de soltería para servir sin ningún límite al Señor, me parece muy importante. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Buenas tardes, el Señor le bendiga. Buenas tardes, hermano. García de Cali. Bueno, yo quería compartirles realmente el tema que se está tocando ahora me llega porque una de las preguntas que yo me he hecho o le he hecho al Señor y en mis oraciones siempre le digo que me muestre la forma de cómo servirle, porque verdaderamente uno ve tanta participación muchas veces de las hermanas, de tantas hermanas en la congregación, y uno lo quiere hacer, pero no ve como, bueno, en qué me ubico, aunque retomando como lo que hablaba ahorita la hermana Cristina, pues me dio como una respuesta a lo que yo me he venido pensando. En mis oraciones, como les digo, yo le pido mucho al Señor que me utilice, que yo quiero sentir que yo soy útil para Él y pues lógicamente para la congregación. Al ser para la congregación, soy útil para Él en el amor de mis hermanos, de todo. Pero realmente me he dado cuenta como que no me ubico o no lo sé, como coloca la hermana Gida Maris,
que si sabe uno cómo servirle. En verdad, esa pregunta cayó como para mí ahora, porque esa pregunta me la he hecho muchas veces, ¿cómo? Yo quiero y yo le pido al Señor todas las noches, ¿cómo te puedo servir, Señor? Utilízame, yo quiero servirte, yo quiero, no sé, muchas veces, bueno, en otra época yo trabajaba demasiado, pues, en la empresa y todo, entonces yo me veía como tan absorbida de tanto trabajo que yo no tenía tiempo, mantenía viajando de una ciudad a otra, de una ciudad a otra. Ahora en este año, casi a mediados más o menos, un poco, no, como en mayo, fue que me retiré de la empresa, pero yo veo que no progreso, que no puedo, o no sé, o no me veo como en la forma de cómo puedo hacer eso que tanto anhelo. Entonces, de verdad que sí, las hermanas que tienen tanta experiencia, que pronto, o los comentarios de ustedes, lógicamente, son muy importantes, porque para personas como en mi caso, nos van despejando dudas, nos van ayudando como a buscar, aparte que pues el principal es, lógicamente, es el Señor que nos va abriendo caminos. Yo incluso digo, o le digo al Señor, Señor, es que todavía no es el momento, yo quiero servirte y muéstrame de qué manera. Pero también a ratos me consuelo y digo, bueno, ¿será que todavía no es el momento para mí? Entonces, no sé, ¿qué pueden decirme esas hermanas que llevan como tanta experiencia, tanto bagaje, tanto camino en el servicio? Bueno, ¿qué hermana quiere compartir su experiencia o lo que el Señor le ha regalado con la hermana que acaba de preguntarnos? Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Soy la hermana Doris Valenzuela de Bucaramanga, la esposa de Juan Valenzuela. Ah, qué bueno, hermana, ¿cómo está? Bueno, hermanas, escuchando toda la conversa, es muy importante cuando uno conoce al Señor disponerse para uno hacer algo para el Señor, algo o muchas cosas, ¿sí? Porque si uno no tiene disposición en su corazón y se dispone de verdad a pedirle al Señor, Señor, ¿qué hago? O sea, cuando yo llegué a la iglesia, yo era muy niña, tenía como 11 años y yo estuve como 4 años con la hermana Ana Taylor y me fascinó esas clases y todo, y yo comía Biblia día y noche. Y como a los 15 años estuve en la reunión de profesores y habían poquitos hermanos porque apenas estaba empezando la iglesia. Y yo dije, Señor, yo voy a ir a esa reunión porque yo quiero trabajar en esa obra, en ese trabajo de niños. Y pues ahí en ese trabajo he estado hasta el día de hoy. Pero resulta que yo estuve viviendo en la capilla como 13 años. Y resulta que en la capilla había una lista grande de cosas para uno hacer, ¿sí? Yo todos los días iba a la capilla y oraba y miraba esa lista y la leía. Y a mí me parecía como difícil algunas cosas de las que estaban escritas ahí, ¿sí? Y entonces, pero yo decía, Señor, yo siento que yo puedo hacer otra cosa, que yo sé que puedo, que tú me puedes usar para hacer algo otra cosa. Entonces, yo siempre, tempranito, siempre oraba en la capilla cuando yo vivía en la capilla. Y iba y me presentaba delante de esa lista que había allá en ese tablero. Entonces, yo no sé, hermanas, cómo resulté. Es que no supe cómo resulté yendo a la cárcel de mujeres. A mí me daba terronera, me chocaban las rodillas la una a la otra las primeras veces que fui. Me daba mucho miedo. Yo no sé cómo empecé a ir. Yo tenía la clase de jóvenes en La Esperanza en ese tiempo y yo vivía en la capilla de Bucaramanga.
Y yo de allá, en ese tiempo estaba el hermano Daniel Mendoza, que ya murió, él era mi ayudante. Y yo le decía, bueno, hermano, yo dejo hasta aquí la clase, y yo salía a las 10:30 en punto de ahí, cogía un taxi y me iba para la cárcel. Y allá yo era la última que entraba porque me gastaba como media hora desde el norte hasta la cárcel de mujeres. Y siempre ahí habían dos hermanas que a veces iba la una o a veces iba la otra a acompañarme para no entrar sola. Y estaba siempre la hermana Paulina Torres o la hermana Inés Ordóñez. Cualquiera de ellas me las encontraba y ellas me esperaban hasta que yo llegaba y entrábamos las dos. Y al principio nos tocaba el almuercito con una galleta que yo llevaba porque no teníamos a nadie conocido allá y nadie nos iba a dar almuerzo. Entonces, cada una llevábamos una galleta o yo llevaba 2 galletas y los primeros domingos nos tocó así. Y llevábamos unos libros de cursitos para hacer estudios pequeños con las mujeres allí. Empezamos pues siempre difícil. O sea, empezamos a hacer amistad con algunas mujeres ahí, o sea, y le tocaba a uno buscar conversa porque nadie lo conocía a uno. Y así empezamos a trabajar allí como 2 años. Cuando ya no volví fue porque el hermano Andrés empezó a visitar ya. Entonces yo dije, bueno, ya él empezó, yo no voy a ir más. Pero para mí fue una experiencia muy buena. Conocí personas que si yo no me hubiera decidido a ir, no las hubiera conocido, ¿sí? O sea, aprendí muchas cosas, vi muchas cosas que uno podía por lo menos orar, ¿sí, hermanas? Por lo menos podía uno orar por esas personas que estaban allí detenidas y esos casos tan difíciles y todo esto. Entonces, yo las animo. Solamente, hermanas, es disponerse uno en su corazón y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y imaginarse uno una lista que hay tantas cosas que uno puede hacer y uno puede trabajar en el hogar y puede hacer muchas cosas, puede tener la clase bíblica con niños, pero hay otra cosa que el Señor quiere que uno haga también. Entonces yo las invito a que se dispongan para el Señor. Y aprovecho este pedacito para invitarlas. No sé si nos podremos comunicar en otro tiempo, pero estaba orando al Señor estos días en que yo puedo leerle a los niños que las hermanas todavía no están acostumbradas a leerle, y puede ser que se animen a leerle a los hijos, a los nietos, porque yo sé que hay personas que no le leen a los niños, pero si yo puedo ser un ánimo para ustedes y acompañarlos para que ustedes empiecen a leerles, a mí me gustaría colaborar con esto, porque en este tiempo de pandemia uno dice, bueno, a veces uno ve que los niños están metidos tanto en la televisión y en el internet, pero se van a dormir y no leen. O sea, no les dedican un tiempo a leer porque están cansados del trabajo, tienen muchas cosas. Entonces, si de pronto alguna está interesada, se puede comunicar conmigo. Bueno, gracias, hermana. Hermanita, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Ana Erly, conocida de pronto para la hermana Damaris, para otras que están ahí también, y estaba escuchándolas. Algún aporte pequeño que quería hacer es el siguiente. Estamos hablando del servicio al Señor, ¿cierto? En días pasados tocó mi corazón un versículo en Primera de Tesalonicenses 1:9, una partecita de él que dice, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Entonces yo decía, ve,
o sea, en un hijo y en nosotras. Esta tarde estamos mujeres. Cuando hay una conversión, de una vez como que nace un servicio, tiene que nacer un servicio para Dios. Pensé cuando me encontré con ese versículo. Esa es una parte. La otra es seguir animándonos las unas a las otras. Hay unas que son maestras en servicio, o sea, tienen es algo que va muy dentro de servir en diferentes partes. ¿Y qué pasa, hermana? Yo tengo una experiencia cuando empecé mi vida cristiana muy chiquita. Tuve al lado una ayuda y una hermana que está, me imagino, en ese momento está dentro de la plataforma. Y ella tuvo la gran paciencia de enseñarme a trabajar con niños. Hoy de pronto esa es como mi fuerte, diría yo. O sea, me siento como fuerte en esa parte con el trabajo con niños. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que me inculcó, gastó el tiempo para enseñarme a mí cómo dar la clase bíblica, cómo preparar un material. Entonces, como mi sentir ahorita que colocó en mí el Señor es, hermanas, ayudemos a otras que no están trabajando, impulsémoslas, o sea, cojámoslas de la mano. Digámosle, de pronto no las vemos haciendo nada, entonces en lugar de estar diciendo, veas que ella no hace nada, más bien nosotras sin estarle diciendo que trabaje, ve hermanita, ¿por qué no llama a fulano de tal? O ¿por qué no me hace un favor y va y le entrega esto a tal hermano? Y así involuntariamente hacemos que otros trabajen y no nos damos cuenta que estamos trabajándole para el Señor. Y es como mi partecita que quería aportar en esta tarde, hermanas. Y pues las que lo están haciendo, síganlo haciendo. De pronto a veces uno dice, no, es que algunas habían dicho, no, es que no, para mí no es ese como mi lado. Pero uno sin querer, alguien viene y le dice, venga, hagámosle, y uno resulta trabajando. Entonces, y vuelvo y pienso, hermanas, la Biblia es muy clara, dice, como os convertiste de los ídolos al Dios vivo para servirle. O sea, yo cuando me encontré con ese versículo tengo muy claro que si yo tuve un encuentro con el Señor, de inmediato debe haber un servicio. Yo pienso eso, de inmediato tiene que haber un servicio, pero que a veces a nosotros como que nosotras mismas cerramos las puerticas, ¿cierto? Pero si hay hermanas al lado que nos impulsan, que nos apoyan, podemos hacer cosas muy valiosas. Dios las bendiga. Amén, hermanas. Bueno, ahí nos queda una tarea a las que damos más tiempo, más experiencia, a acompañar a otras hermanas, a motivarlas y a enseñarles también lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros y encaminarlas en el servicio a Él. Bueno, hermanas, como se han dado cuenta, se nos ha ido el tiempo. Realmente era muy poco para, ¿cierto?, todo lo que tenemos que hablar. Pero entonces, sí, ya son las 5:04. Pues entonces esperamos que realmente haya sido un espacio de fortaleza espiritual, de que nos hayamos dado ese calorcito y esa motivación para seguir animadas, sabiendo que el servicio en el Señor no es en vano y que fuimos creadas y formadas para su gloria, ¿cierto? Que no estamos aquí por casualidad ni por a ver qué se nos ocurre cada día, sino que el Señor tiene un plan para nosotros y qué bueno que cada día vivamos bajo ese plan y bajo su protección. Bueno, si alguna hermana nos quiere despedir con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias por estos momentos tan maravillosos que podemos tener como mujeres, mirando, Señor, lo que tú quieres que cada una de nosotros hagamos, y solo te pedimos que nuestros corazones cada día estén dispuestos para ti, Señor, porque sabemos que hay mucho para hacer para ti, Señor, mientras estamos en este mundo, y que tú nos has salvado, Señor, no solamente para que seamos salvas y ya, sino también quieres un servicio de nosotras para ti, Señor. Ayúdanos a cada una para disponernos en tus manos y para llenarnos de ti cada día, de que tu Espíritu Santo nos llene y así nuestra copa rebose y pueda dar para otros, Señor. Te pedimos tu bendición y te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos, porque a través de esto, de esta manera podemos comunicarnos, Señor. Gracias porque en todo estás tú, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén.